El texto de esta mañana puede resultar muy familiar. Es un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 14, y lo estamos leyendo según la versión Reina Valera del 60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gustaría leerlo también en la Nueva Versión Internacional. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es palabra de Dios. Hay un fenómeno que a mí me apasiona, que es la lengua. Mis primeros estudios estuvieron relacionados con la lengua española. Y la lengua es algo tan fascinante, tan vivo, tan dinámico, que tiene que ver con momentos, con lugares, tiene que ver con épocas. Y hay palabras que en algún momento, en el mismo idioma, usted pudiera haber dicho y que hoy nadie las puede entender. Tengo una buena historia. Yo tenía una amiguita que su mamá era una persona muy a la antigua. Y un día le preguntó a ese amigo mío, ¿cuál es tu gracia? ¿Algunos de ustedes saben la pregunta que le estaba haciendo la señora? Bueno, los mayores me dicen que sí, que el nombre. Pero una gente de mi generación, tú le preguntas, ¿cuál es tu gracia? Y te dice, bueno, yo sé pintar, yo canto, yo estudio, no sabe ni de qué se está tratando. Y para una generación era un concepto muy claro, como para otra generación, por ejemplo, aquella generación del 20, de 1920, si usted le hubiera dicho que no tenía data, no hubiera entendido nada, ¿verdad? Y ahora todo el mundo entiende porque ha sido un concepto con una riqueza semántica que todos podemos conocer. Y pensando en el texto de esta mañana, me vino a la mente una palabra que creo no haber escuchado en este país, pero que era el día a día de allá, la tierra donde yo nací. Incluso hay una película que tiene ese nombre, se llama Se Permuta. Era una comedia. Y para algunos de ustedes, oír hablar de la permuta va a decir, ¿y esa palabra qué quiere decir? Bueno, en un contexto donde tú no puedes rentar, ni puedes comprar tu casa, tú necesitas intercambiar vivienda con otra gente. Entonces es toda una ciencia, porque hay que buscar lo que tú estás buscando y que otra gente se quiera mudar para tu casa y tú para la de él. También hay un fenómeno un poco más intenso, que es la triple permuta, ¿no? Ahí ya la cosa se complica. Uno va para la casa del 2 y el 2 va para la casa del 3 y el 3 va para la casa del 1. Y entonces, en un solo día, ocurre aquel fenómeno de una triple permuta. Y si usted vive en el oriente y se quiere mudar para el occidente, también tiene que buscar una permuta. Eso no es tan fácil. Y déjenme decirles que no hay Realtor ni nada, ni hay internet. Yo no sé cómo lo hacían, pero eso sucede en el día a día. Y cuando estaba tratando el texto de esta mañana, me llamó la atención el hecho del interés que tuvo Dios de permutar con la humanidad. Y usted se va a quedar pensando, ¿realmente el Señor permutó? Vamos a adentrarnos en el texto. Y lo primero que nos dice el texto es que el verbo se hizo carne. Y Juan 1:1 nos recuerda que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Señor Jesús que desde la creación estuvo allí como parte del Dios Trino, gozándose en la creación, y un Dios que viene de la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que este Dios creador, este Dios soberano, este Dios que conoce todas las galaxias y lo que nosotros ni siquiera imaginamos ni conocemos, este Dios que sabe si en otro lugar hay vida también, pues escogió mudarse al barrio nuestro, escogió venir a la tierra. Escogió venir a la tierra en una época donde no había las comodidades que tenemos hoy. Y se vistió de humanidad, se puso nuestra carne y trató de vivir siendo Dios en medio de nuestra realidad, haciendo suyo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestras alegrías, porque fue a la fiesta de Canaán, ¿verdad? Y dice que multiplicó el vino. Pero también nuestras tristezas. Fue un Dios que pudo llorar por el amigo muerto cuando Lázaro llevaba 4 días allí en la tumba. Pero que hubiera venido a buscar nuestra humanidad y hacerse humano, siguió siendo Dios con nosotros, el Emanuel. Y su visita a la tierra no fue de turismo, ni fue exploratoria, sino que vino con un propósito, y un propósito divino y eterno. Y ahí es donde me gusta pensar que vino para hacer una permuta que nos beneficiaba más a nosotros que a Él. Porque Él sabía que cuando Él viniera a la tierra, al ir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros, nos estaba permitiendo y nos estaba dando la entrada de vencer la muerte y la limitación humana del pecado para poder ser parte de su gloria y poder vivir en su reino hasta la eternidad. ¿Cuántos le dan la gloria? Y eso nosotros lo creemos por fe, pero nosotros estamos seguros que Jesucristo vino a salvarnos de la muerte y que el Señor Jesús vino a reconciliarnos con Dios y a llevarnos a un plano divino, haciendo que nuestra humanidad, incluso aquí en la tierra, pueda vivir destellos del reino y haciéndonos partícipes de lo divino, incluso aún antes de ir con el Señor, viviendo nuestro día a día. Así que el regalo de la gracia de Dios realmente en Jesucristo hace que tú y yo tengamos la posibilidad de tener acceso y entrada a un mundo espiritual que para el resto de los mortales que no conocen a Jesucristo les está vedado. Pero tú y yo somos gente de privilegio, porque el Señor no solo nos invitó a ser parte de su reino, no solo cubrió con su sangre nuestros pecados y nos dio vida nueva en Él, sino que también el Señor nos ha prometido que nosotros tendremos lugar con Él en su gloria cuando estemos allá en su reino eterno. Esta es una realidad que para algunos es muy difícil de entender. Pero usted sabe que cuando usted dice el Padre Nuestro, usted repite la frase, vénganos tu reino. Y esta es la experiencia que nosotros tenemos. El reino de Dios ha venido a nosotros, aún no en plenitud, pero tú y yo tenemos el privilegio de vivir destellos de la gloria de Dios en nuestro día a día, gracias a la presencia salvadora de Cristo Jesús y a su gracia redentora en nuestras vidas. Si hasta aquí estamos claros, pudiéramos seguir, y me gusta entonces entrar en algo que en esta mañana nosotros estamos celebrando.
Este domingo, siempre los 4 domingos de Adviento, se enfatiza en algo específico. El domingo pasado enfatizamos en la esperanza. Y este domingo estamos enfatizando en la paz. Y si ustedes se dan cuenta, hoy la mesa de comunión está en medio nuestro. Porque el texto nos dice que el Verbo se hizo carne y vino a habitar, a estar en medio nuestro. Y en este sentido, la mesa en esta mañana nos va a recordar un poco el regalo de la paz que Jesús vino a traernos y que es una paz divina regalada por Dios. Hay gente que se pasa la vida tratando de gestionar la paz. Y la paz usted no la puede producir. Usted puede estar sentado en su jardín, en la mayor de la quietud, y no tener paz. ¿Lo ha experimentado? La cabeza va a velocidades inmensas. La paz del cementerio. ¿Hay paz o no hay paz en un cementerio? Hay quietud. Pero yo les pregunto si realmente es esa la paz que vino Cristo a darnos. Hay una promesa preciosa en la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da y os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y tú tienes la confirmación de la paz del Señor cuando el miedo es vencido y cuando hay una seguridad permanente en ti de a quién tú perteneces y quién cuida de ti. Y cuando nosotros somos invitados a la mesa de aquel que se hizo carne, muchas veces nosotros venimos, como dice la palabra, en memoria de Él, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que cuando le pedimos al Espíritu Santo que se haga real en esta mesa, ahí usted y yo podemos tener el privilegio de participar de parte de esta permuta, que es entrar en la gracia que no conocemos, que no podemos entender. Pero usted y yo podemos entrar en un plano divino. Y esa mesa nos da una paz extraordinaria, porque nos asegura que no hay culpa, que no hay pecado, que no hay condenación que sea más poderosa que la muerte de Cristo y su sangre redentora por nosotros para perdón y para reconciliación con Dios. Así que cuando usted viene a la mesa, hay gente que dice: no, yo no puedo ir porque si he pecado. Es para los pecadores. Es para la gente que se ha portado mal, para mí y para ti. Es para la gente que, queriendo agradar a Dios, constantemente nos volvemos a equivocar. Pero cuando usted viene a esa mesa, usted está reconociendo que el Señor le dijo: a pesar de ti, tú eres mi hijo amado. Yo te cubro y yo te he nombrado parte del pueblo escogido por Dios. Nosotros somos hijos del pacto. A Dios sea la gloria. Así que participar de la mesa de alguna manera nos trae una paz extraordinaria en saber quiénes somos y en saber cómo nuestro futuro está sobre todo guardado por el Señor. Ahora bien, usted me va a decir: sí, pastora, yo tengo paz en mi más allá, pero yo quiero aquí el presente. ¿Qué pasa que yo no puedo vivir con paz? El otro día, conversando con una persona muy sencilla, me dio una idea extraordinaria de su teología. Y me dijo: yo siempre explico de la siguiente manera, pastor. Y ahí va lo que me dijo. Si tú no sabes leer, no pasas de grado. Y tienes que repetir hasta que puedas pasar de grado. Si usted está en 7º grado y no puede vencer la materia, ¿qué pasa? Tiene que repetir hasta que pueda vencer la materia. Y ella decía: espiritualmente es lo mismo. A veces el Señor nos quiere enseñar algo y nosotros nos quedamos en el mismo nivel
y seguimos dando cosas contra el aguijón, es decir, patadas contra el hierro, contra el pincho. Y no avanzamos porque no aprendemos la lección que el Señor nos da. Hay una frase muy conocida que la gente dice: dame paciencia, Señor. Usted sabe cuando usted pide paciencia lo que viene. Lo dice Santiago: pruebas. Y si tú no aprendes a ser paciente, te va a venir una prueba y otra prueba y otra prueba hasta que aprendas la lección de la paciencia. Y lo mismo sucede con la paz. Usted no puede generar la paz que solo Cristo le puede dar. Y cuando usted vive esa paz que nos dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que tú no puedes entender, es porque ha sido algo que te ha venido, que te ha sido dado desde el cielo. Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Y ahora aprendemos cómo podemos vivir en paz hoy y en el día a día. Hay una cosa que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted viene a la mesa, usted recuerda el día de su bautismo, donde el Señor puso en ti el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios puede vivir en nosotros, arrinconado, la palabra dice contrito, puede estar más o menos agradablemente viviendo, pero para que nosotros podamos experimentar la paz de Dios, el Espíritu Santo tiene que llenar nuestra vida de tal manera que nosotros podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que la paz de Dios es el resultado de una llenura del Espíritu Santo que da fruto. Y con el fruto del Espíritu Santo viene la paz de Dios a nuestra vida. Por eso usted y yo hemos tenido el regalo de Jesucristo, de poder vivir y de poder experimentar sus promesas y de poder vivir el cielo en la tierra. Porque cuando usted vive en el gozo del Señor, cuando usted vive en la paz que Cristo vino a darle, cuando usted puede amar incluso a pesar de lo escaso de su amor, porque ama con el corazón de Dios, usted está adelantando lo divino en la tierra y está recibiendo parte del regalo precioso que Cristo vino a traerle el día que vino a habitar en medio nuestro, a ser parte de nuestro barrio, a ser parte de nuestra humanidad. Dice el profeta de Cristo que Él es príncipe de paz. Cantaron los ángeles en su nacimiento: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cuando Él resucita, se aparece a los suyos y les dice: paz a vosotros. Si hay un regalo que Cristo quiso traerte cuando vino a habitar entre nosotros, es que tú y yo pudiéramos vivir en la dimensión de la paz divina que solo puede darla el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Paz a vosotros es también palabra de Dios para este su pueblo en esta Navidad. Y no es solo que tú vivas la paz de Cristo, sino sea gente de paz con aquellos que te rodean. Que tu palabra sea palabra que lleve a otros a conocer la paz del Señor y a conocer al niño de Belén que murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros pudiéramos pasar de la humanidad estrecha y pequeña en la que nacimos de pecado, levantarnos a las alturas del cielo y poder vivir el cielo en la tierra. Que Dios les bendiga. Y en esta mañana, cuando estemos participando del sacramento, sepa usted
que está entrando en el misterio de la gracia, que se está acercando al cielo, porque el Señor rompió la barrera, la cortina del templo se rasgó para que tú y yo pudiéramos tener acceso, no solo ahora, sino hasta la eternidad. A Dios sea la gloria.